bienvenido a todos. Gracias por atender esta invitación de tan prestigiosa reunión. Tenemos dos grupos acá reunidos con nosotros bajo la misma bandera Metalosates. Todos en este grupo somos Metalosates. Entonces, presentarles un poco los invitados, aunque el tiempo es corto, pero ponerlos un poquito en contexto. Los grupos que están con nosotros este día, bueno, está de Costa Rica Casagri, la Casa del Agricultor, que por más de 40 años han sido los líderes representando Metalosate en Costa Rica, a través de la familia Garófalo, su gerencia comercial liderado por el ingeniero Gerardo Herrera, y la parte de la gerencia técnica liderada por mi buen amigo Sergio Sancho, y del lado y detrás de ellos todo el equipo de venta, todo el equipo comercial. Del lado de Colombia tenemos al equipo de La Serna y compañía, liderado por Carlos La Serna y la junta directiva de la familia La Serna, y también liderado por Jorge Ruiz, desde la dirección comercial, que se encuentra entre nosotros. Bienvenidos a ustedes, bienvenido a todo su equipo. También de parte del equipo La Serna está nuestros compañeros que lideran en campo, Rubén Rúa y Juliana, que están también con nosotros, que tienen el placer de haber invitado a algunos amigos, clientes, conocidos, entendidos del tema de café, darles la más cordial bienvenida a esta charla, a esta presentación. Voy a presentarles los expositores de primera mano. Tenemos al ingeniero Jainer Chacón. Jainer, que está ahí en la ventana junto con los compañeros que están haciendo la presentación, es un asesor en café de Costa Rica con más de 25 años de experiencia en investigación de café. Jainer ha trabajado en muchas empresas como consultor, empresas de mucho renombre, asesorando principalmente a productores en toda la región, Centro, Suramérica de la región. Actualmente trabaja directamente para Beneficiadora Santa Eduviges. Importante mencionarle, con tantos años de experiencia, él es uno de los precursores de algunos de los productos más conocidos para el tema de café, como es el Metalosate Tropical. Yo creo que él va probablemente a hablar un poquito de esto. Y pues de la Beneficiadora Santa Eduviges, agradecerles la participación a través del ingeniero Vargas, Mariano Vargas, que se encuentra con nosotros. Es un grupo que es liderado básicamente, Santa Eduviges, por la familia Vargas. Están en una tercera generación como grupo en un proyecto de café, pero ya ellos son ya quinta generación. Y pues voy a dejar al ingeniero Sergio Sancho, nuestro gerente técnico de Casagri, que nos dé una breve presentación del ingeniero Mariano Vargas, para que él, que ha convivido mucho tiempo con él, pues nos pueda dar un poquito de detalles. Sergio. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, ya presentaste a Jainer con su vasta experiencia, y hace bastantes años Mariano ha venido chupando rueda, digo yo, y cambiando un montón de paradigmas en la agricultura, en la parte cafetalera. Mariano tiene el grado de ingeniero agrónomo y hace poco se graduó en una maestría en el INCAE en negocios, y tiene un foro al grano, que es un foro que estamos grabando también, me imagino que para ponerlo, que me imagino Mariano tal vez los pueda invitar durante la participación a que vean los programas que ha hecho. Mariano es una persona inquieta, no queda conforme con las recetas de siempre, sino que anda buscando innovar, cambiar. Ha participado mucho últimamente en los protocolos para el café, para la situación del COVID, para la recolección de café. Está saliendo en todos los programas, está muy de moda Mariano, y es un gran amigo de la empresa, y pues siempre aprendemos mucho de él, y le agradecemos que nos apoye y nos ayude mucho en estas charlas. Adelante. Mencionarles también que
la familia Vargas posee una propiedad vasta. Son alrededor de 1.450 hectáreas de café que se encuentran en el Valle Central de San Pedro Poas, San Isidro, en Alajuela, en Costa Rica. Y el ingeniero Vargas tiene a su cargo, es encargado administrador de la finca La Hilda. Entonces, agradecerles el tiempo y el momento de acompañarnos. Decirles también que si tienen preguntas, están en la libertad de poder interferir. Hay unos que no nos sentimos tan cómodos hablando por micrófono. Voy a estar monitoreando el chat. Si ustedes tienen preguntas y se sienten más cómodos escribiendo sus preguntas, con todo gusto. Ya van a ver que el ingeniero Jainer Chacón pues es muy abierto en ese sentido, y bienvenidos, agradecerles el tiempo nuevamente. Le cedo la palabra al ingeniero Jainer Chacón y al ingeniero Vargas para su presentación. Que tengan una feliz tarde. Okay. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Hoy, más que nada, lo que quiero enfocarme es como un tipo... Por favor, puede quitar el micrófono, el mute, porque está apagado su micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan? Buenas. Perfecto. Ok, perfecto. Acordate que yo en estas cosas, a mí me gusta más el hacha y el machete. Estas cosas son demasiado técnicas para mí. Pero aquí vamos a hacerle frente a estas cosas. Bueno, primero que nada, darles la cordial bienvenida a esta charla. Prácticamente lo que quiero enfocarme mucho es en ver el uso de estos productos de aminoácidos, que metalosates, en el cultivo del café. Más que nada, esto es toda una convivencia de varias experiencias, varias situaciones que hemos tenido con respecto a la nutrición en el cultivo del café. Muchos, como decimos, desde muchas décadas atrás en Costa Rica se ha estado usando mucho los foliares. Empezamos con sales, empezamos con otras cosas, pero la acción que tienen los aminoácidos en lo que es la fenología, las necesidades, la elaboración de enzimas y otros bioquímicos de la planta del café es increíble, y hemos visto efectos altamente marcados. Y más con estas nuevas variedades que hoy en día demandan ser más perfectas, más específicas y puntuales en estos elementos. Bueno, la nutrición foliar en café, bueno, como les decía, se inició en aquellas épocas, en la década de los 70s y 80s, con boro y zinc, que fueron los que incrementaron muy marcado lo que era la productividad en las plantas de café. Estamos hablando de variedades como Borbón, como Caturra. Ya estaba introduciéndose el catuahí en esas épocas, y eran simples sales. ¿Qué es el problema de las sales? Es que el problema de las sales es que, primero que nada, tardan horas y días para llegar a absorberse. Segundo, la translocación. Una cosa es penetrar el producto o el elemento, y otra cosa es traslocarse hacia los puntos de crecimiento o hacia los puntos donde lo estamos necesitando. En esta época de los 70s se inició el aporte de la quelatización con elementos iniciales como fueron el ácido cítrico, el ácido ascórbico, el ácido tartámico, que eran muy débiles y muy inestables. Después vino la época del EDTA, el ácido acetildiamina tetracetato, con una mayor eficiencia. Un defecto que tenía es el porcentaje de quelatización que se necesita de EDTA para quelatizar el elemento. Vemos en el mercado una infinidad de productos quelatizados en EDTA, pero de los cuales no llegamos ni siquiera a un 10% del elemento de absorción. O sea, son trazas. Y ya para poder llegar a niveles, ejemplo que te pongo, como el calcio,
se requiere más o menos 600 gramos para quelatizar 100 gramos de calcio. Y en la mayoría de todos estos productos venden 220, 300, 350 gramos. O sea, no hay una quelatización completa. Ya en la década de los 80s entró el boom de los orgánicos, o sea, ácidos carboxílicos, lignosulfonatos y aminoácidos. Aquí yo soy de la escuela de las sales, así fue formado, y yo decía, ¿para qué vamos a usar un producto que con baja concentración del elemento, mientras que una sal como el zinc tiene un 36% de zinc, mientras que un metalosato apenas tenía un 8% del elemento? Cosas curiosas, como Santo Tomás de Aquino, ver para creer, empecé a hacer pruebas. Lo primero que encontré fue que cuando hacía los análisis foliares, me encontraba que esos niveles de zinc con sales llegábamos a 30, a 35, a 40 partes por millón en el tercer par de hojas, mientras que metalosatos no llegaba ni siquiera a 15 partes por millón. Todavía con más razón decía yo, bueno, ¿para qué estamos usando estos productos si estos productos no tienen ese efecto? Pero, ¿qué pasaba? Que cuando observamos la planta estaba verde, en crecimiento, activa, mientras que con las sales, a esos porcentajes, simple y sencillamente una hoja opaca, pocos puntos de crecimiento, poco desarrollo. ¿Cómo logré obtener qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué la planta estaba con niveles tan bajos de un elemento, estaba tan activa, tan dinámica la planta? Hice una de las cosas que hasta todavía en esta época me acuerdo de la regañada que me pegaron en el laboratorio, cuando mandé a hacer análisis de brotes. Me dieron todo un atestado de cómo se hacía un análisis foliar en café, que era el tercer o cuarto par de hojas, que por qué estaba mandando brotes. En eso yo llegué y le dije, bueno, ¿me lo pueden hacer o no me lo pueden hacer? Me dice, no, podemos hacerlo, pero no hay parámetros. Digo, no importa, yo lo único que necesito es si lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Efectivamente me lo hicieron. ¿Qué encontré? Que con las sales, con el caso del zinc, no llegaba yo ni siquiera a 5 partes por millón en los brotes. Mientras que con metalosato, a 72 horas después de haber aplicado, tenía entre 40 a 45 partes por millón. Ojo, ¿qué estaba ocurriendo? Simple y sencillamente que ese poquito porcentaje del elemento era tan activo y de tanta penetración y de tanta translocación que él tenía un porcentaje altísimos en lo que era hacia donde tenía que llegar el producto. ¿A dónde es? Hacia los meristemos, a los puntos de crecimiento o hacia el llenado del fruto. Así fue como empezó todo este dilema de la nutrición en la empresa. Ahora bien, para poder entender un poquito lo que es nutrición y aportes, vamos a ver lo que son cada uno de los elementos. Más que nada, lo que quiero es para que entiendan qué son las funcionalidades que tiene en el cultivo del café cada uno de los elementos, pero más que nada lo que quiero es que conozcamos las deficiencias, porque muchas veces nos pasa que cuando mandamos un análisis laboratorio y nos dicen que tenemos un elemento deficiente, ya prácticamente ya pasó el evento, ya pasó el momento fenológico para haber estabilizado. Entonces, por eso es que quiero más que nada retribuir en este sentido y ver cada uno de estos elementos y la importancia. Entre los elementos primarios, el nitrógeno, bueno, lo primero, formación de aminoácidos, proteínas, es un elemento móvil. Por lo tanto, nunca se va a manifestar en las hojas nuevas, sino que se va a manifestar en las hojas viejas o estructuras. El fósforo, que es la formación de fosfolípidos, ácidos nucleicos, almacenamiento de energía. Ojo, este elemento es sumamente importante en todas estas variedades de alto rendimiento. La demanda energética que tienen estas plantas son extremadamente altas. Y esto es el fracaso que ha tenido muchas regiones con estas líneas, en donde han tenido colapsos de su productividad o simple y sencillamente bajas en la calidad del producto. Potasio, formación de azúcares.
almidones y regulación estomática. Es un elemento móvil. Veamos las deficiencias. Las deficiencias de nitrógeno se identifican muy fácilmente. Uno, primero, es que al ser un elemento móvil, los niveles de nitrógeno, si hay carencia en la planta, simple y sencillamente se van a traslocar de las hojas viejas hacia las hojas nuevas. Y es muy característico la pérdida de masa foliar vieja cuando los niveles son extremadamente críticos, como estamos viendo en la filmina que está acercando ahí a la bandola. Fósforo. Fósforo, al ser un elemento móvil, se manifiesta mucho en una clorosis que al final se vuelve color naranja o rojiza. Vean que al ser un elemento móvil, va a traslocarse hacia las hojas nuevas, entonces siempre va a estar en las hojas viejas. Variedades como estas nuevas líneas que están sacando de retrocruces tienen una demanda de más de un 30 a un 35% más de fósforo que con respecto a caturra catuai. Y eso es uno de los elementos que tienen que tener mucho cuidado a la nutrición edáfica. Potasio. Potasio es un elemento que se quema, se van quemando los bordes y empieza una clorosis. Vea que son las hojas maduras. Al otro lado lo que tenemos es una quema por exceso de sales en la planta. Pero a donde está el lápiz, esa es la deficiencia que se manifiesta en los cultivos. Ahora bien, vamos a ver los elementos secundarios. Estos son de suma importancia. Es más, yo le doy más importancia a los elementos secundarios que a los elementos primarios. Porque estos elementos en estas variedades, variedad Castillo, variedad Colombia, catimores, cabimores y sarchimores, son los elementos claves para tener una buena productividad y estabilización de las plantaciones. El caso del calcio, formación de pectatos, formación de paredes celulares fuertes, es un elemento inmóvil, por lo tanto se va a ver solamente en los primeros formación de hojas, de los brotes. Magnesio, es la base de la clorofila, el regulador de factores enzimáticos, responsable de fitoalexinas y de reservas energéticas. Es un elemento móvil. El azufre es sumamente importante en estas variedades, por una simple razón. Tiene la responsabilidad, las aminoácidos cisteína y metionina son los dos aminoácidos que tienen enlace de azufre. La cisteína es la responsable de todos los procesos de sabores y olores en el cultivo, en cualquier cultivo. Y el café es eso. La base es aromas y sabores. La metionina es responsable de la síntesis del etileno. ¿Qué es la importancia del etileno? Si ustedes pueden ver y van a ver, y se ha presentado muchísimo en estas líneas, en aquellas épocas, las líneas de variedad Colombia o los catimores, que normalmente teníamos mucha chasparria en los frutos, teníamos mucha formación de que el grano llegaba al punto de sazón y se secaba. Simple y sencillamente eran bajos niveles de azufre, que no se hace la síntesis del etileno y no hay la maduración de dichos frutos. También el azufre es responsable de las vitaminas, incrementa la resistencia a la sequía y genera más aceites oleaginosos. Es un elemento inmóvil. Veamos las imágenes de cada uno. Vean el caso del calcio. El calcio, como les decía, se presenta siempre en los brotes, nunca en las hojas adultas, sino que simplemente en las partes de crecimiento es donde y es una clorosis aserrada, como una V invertida en las plantas. También se da mucho cuando hay muy bajas temperaturas. Cuando hay muy bajas temperaturas, la traslocación de calcio es sumamente limitada. Ahí es donde es sumamente importante no hacer suplencias de calcio vía suelo, porque nunca van a llegar, sino que ahí es donde entran los aminoproteinatos, o sea, los metalosates de calcio son increíbles en estabilizar estas plantaciones.
El caso del magnesio, como decíamos, es móvil, entonces siempre se va a manifestar en las hojas viejas y se trasloca hacia las hojas nuevas. Entonces ese es igual. Vean lo que son muy parecidos al calcio. Lo único que pasa es que son en las hojas viejas, no en las hojas jóvenes. En el caso del azufre es inmóvil. Lo que se ve es una hoja un verde limón, flácidas, flojas, unas hojas que son muy fácilmente atacadas o dañadas por efecto tanto mecánico como por efecto de los insectos. Ahora los microelementos. Elementos como el boro. El boro, si le preguntamos a la mayoría de los caficultores, todo el mundo dice el boro es para floración. No, ese es el último mandamiento del boro. El primer mandamiento del boro es estructura, es procesos de transporte de carbohidratos, elongación de raíces, formación de paredes celulares, o sea, lignificación, dureza, resistencia hacia el ataque patógeno, metabolismo de fenoles, formación de auxinas, diferenciación de tejidos. Y de último, que aquí puse más bien de primero y más bien es el último, estructuras de tubo polínico. Es un elemento inmóvil. El caso del cobre es un estimulador de fitoalexinas, de proteínas, responsable de la fotosíntesis y respiración. Es un elemento inmóvil. En el caso del hierro es un formador de quelatos en el suelo y formación de quelatos en la estructura de las plantas, formación de enzimas. Es, junto con el magnesio, el principal responsable de la fotosíntesis en la planta. Y fotosíntesis es formación de reservas energéticas como almidones, carbohidratos, polisacáridos en las plantas. Responsable de la respiración y asimilación del nitrógeno y el azufre. Es un elemento inmóvil. Manganeso, control hormonal, respiración, síntesis de proteínas, fotólisis del agua, es un elemento inmóvil. Y ojo, aquí no les puse esto, el manganeso es el responsable junto con el zinc de todos los procesos de la glucólisis en la planta, o sea, formación de azúcares. Molibdeno, fijación de nitrógeno, reducción de nitratos y asimilación del nitrógeno, es un elemento móvil. Y el zinc, como último, está el control hormonal, respiración, síntesis de proteína, ácido indolacético o auxinas, viabilidad del polen. Es un elemento muy poco móvil. Veamos las gráficas de las deficiencias. El boro, como decíamos, es inmóvil, se va a presentar siempre en los brotes. Es muy común ver entrenudos muy cortos, que le dicen, o formación de escoba, o sea que se queman los puntos de crecimiento y forma demasiadas bandolas secundarias. Es muy característico yo le digo el famoso rabo de chancho. O sea, que se tuerce el brote, y cuando ustedes vean eso, simplemente los niveles de boro que están en los brotes es extremadamente bajo. El hierro es un elemento inmóvil, se va a ver en primer par de hojas. Cuando ya es un poco más severo, como estamos viendo en esta bandola, llega hasta el segundo o al tercer par de hojas. El manganeso es muy parecido al hierro, pero simple y sencillamente es un color más pálido y llega a perderse la presencia de las venas. O sea, el color se vuelve un amarillo intenso. El caso del zinc son formación de hojas pequeñas, mal formadas, entrenudos cortos. Cuando es muy severo, llega a prácticamente perder hasta la clorofila y la planta no desarrolla los entrenudos como deben de ser. Se observan aquí en una de las fotos, que está, bueno, yo estoy a mano derecha, no sé, ustedes también, yo creo que es a mano derecha. Vean el tamaño de los entrenudos. Se necesita un promedio de no menos de 1,25 pulgadas, o sea, estamos hablando de 3 a 3.5 centímetros para que la corona de frutos llegue a cuajarse y a sostenerse. Ahí que lo que pasa, que cualquier floración que llegue a ocurrir, por efecto mecánico se van a perder casi todos los frutos. Bueno, ya vimos lo que fueron los efectos de las deficiencias y esto. Los valores foliares en el cultivo del café. Los rangos adecuados que nos hemos siempre fijado han sido los
realizados por Carvajal y Malavuelta, que fue en la época de los 80s, y de Germán Valencia. Pero estos rangos tienen el inconveniente de que te los dan para todas las fases fenológicas de la planta, para todo el año calendario de la planta. Y el año calendario de la planta no es eso. El año calendario de la planta presenta fluctuaciones. ¿Y por qué hablo de las fluctuaciones? Porque es muy importante valorar lo que es la interacción entre los minerales. Cuando tenemos un excedente de un elemento, simple y sencillamente ese excedente va a bloquear o a hacer menos eficiente la absorción de otros elementos. Y eso lo vamos a ver más adelante en la tabla de Chart. Con respecto a esto, y empezamos a ver que empezamos a hacer aplicaciones masivas de productos que empezaron a hacer esos desbalances y a perder productividad a la planta. Y era extraño porque simple y sencillamente la planta se veía bien, estaba excelente, pero teníamos este problema, que los niveles de ciertos oligoelementos estaban extremadamente altos. Pero como decíamos nosotros, lo que tiene excedente, ahí se va saliendo. Entonces de aquí empezamos a hacer un trabajo que me llevé 6 años, que fue la actualización de la curva de variación o análisis foliares en el cultivo del café. Usamos en esa época un Catimor, el Catimor 5175. ¿Por qué usé el Catimor 5175? En aquella época de los 90s era la variedad de más alta productividad que teníamos en el país. Entonces, queríamos valorar tanto el efecto que tenía el comportamiento de los minerales en las diferentes etapas fenológicas de la planta y ver qué pasaba si nosotros íbamos balanceando mejor esa nutrición. Entonces se hizo durante 6 años con análisis foliares mensuales, desde la siembra hasta el manejo cultivo de esta plantación. Observen aquí lo que fue nitrógeno, fósforo y potasio y calcio. Estas son las curvas polinómicas de cada uno de estos elementos. Vemos la azul, lo que es la parte alta, es el nitrógeno. Observen que llegamos desde 2.8 y bajamos hasta 2.20 y subimos, o sea, fue un momento. Vean que en esta época, mayo es la época abril, mayo es la época de la floración. Simple y sencillamente observen que antes de la floración la necesidad de nitrógeno es menor, pero conforme empieza la época lluviosa y crecimiento de la planta, vean que empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Porque las curvas polinómicas son inversas. Cuando baja es porque el consumo es alto del elemento. Cuando sube es porque el consumo del elemento es bajo. Entonces observen que desde mayo hasta más o menos octubre tenemos una demanda constante del elemento de nitrógeno. Veamos el caso del potasio. El caso del potasio empieza a hacer la necesidad prácticamente a los 120 días de haber apagado la floración, que empieza la necesidad o traslocación de ese potasio hacia formación de azúcares y llenado del fruto. Veamos el caso del calcio. El caso del calcio se ve que prácticamente antes de la floración la necesidad de calcio es importante. Ya después de la floración, hasta los 120, 150 días no es tanta la demanda. Es una demanda muy poca, pero a partir de los 180 días la demanda es extremadamente alta. Eso va directamente hacia el grano. Y lo vamos a ver ahora más adelante en los gráficos del llenado del fruto. Cómo el calcio es el elemento de mayor traslocación hacia el fruto. Aquí lo que estoy reflejándole es la curva de Carvajal. Vean el caso del nitrógeno. Nitrógeno, Carvajal dice de 2.35 hasta 3.5. Vean el rango tan alto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos metiendo o aplicando calcio en agosto, septiembre, octubre tan alto?
vean que prácticamente más bien se sale totalmente de la tendencia, por una simple razón, porque si metemos calcio o aportamos calcio en niveles tan altos, simple y sencillamente hacemos un crecimiento explosivo en la planta. 1, 2, hojas muy flácidas. 3, lo que es alta capacidad de presencia patológica tanto en los frutos como en la planta. Veamos el caso del potasio, que es la rosada. Vean que aquí prácticamente nos quedamos cortos en las necesidades de potasio prácticamente hasta abril, donde más bien la demanda es poca, no es tan alta como se pretende, pero logramos por lo menos cubrir las necesidades en lo que es ya el pleno llenado del fruto, desde los 120 hasta los 220 días. Pero vean el caso del calcio. El calcio hablamos que el rango es de 0.8 hasta 1.40. Pero el calcio, la dinámica está dentro de la columna. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos altos contenidos de calcio con respecto a lo que es potasio? Vean que el comportamiento es muy sinergista. O sea, si meto demasiado calcio, tengo que meter mucho potasio. Si meto poco calcio, si meto mucho potasio, es antagónico. O sea, se presentan esos problemas de estos elementos. Un trabajo que hice, en donde hicimos aportes de calcio vía enmiendas de alto rendimiento, con respecto al potasio, cada vez que subíamos el aporte de potasio edáfico, era más la traslocación hacia el fruto. Contrario, cuando no poníamos calcio y poníamos altos niveles de potasio, prácticamente los niveles de potasio se bajaban a niveles tan críticos que se observaban deficiencias. Veamos el caso del fósforo, magnesio y el azufre. El fósforo, vean que tiene un comportamiento la mayor demanda empieza prácticamente cuando empieza la transformación del fruto hacia la formación de almidones. Ahí es donde la demanda del fósforo es muy alta. Y vemos que prácticamente desde julio hasta noviembre, que es prácticamente cuando inicia la maduración del fruto, la demanda es constante de este elemento. El caso del magnesio. Observen que el magnesio, desde el momento de que apaga la floración, que es en abril, la demanda de magnesio es constante durante todo el proceso. ¿Y por qué es tan constante? Porque simple y sencillamente es el centro de la clorofila. Mayor formación de hojas, mayor formación de clorofila, mayor fotosíntesis. Entonces es el elemento que se necesita constantemente en estas fases nutricionales del cultivo. Y vean el caso del azufre. Aquí el azufre se nos tiene unos efectos ahí ambiguos en diciembre y eso, pero no sé qué nos pasó, algo pasó, pero lo normal es esta tendencia que estamos hablando, que hay una alta reserva antes de floración y después de floración se viene hasta los 120 días una necesidad de este elemento y después vuelve otra vez a ver esa demanda prácticamente ya casi en los puntos de maduración. ¿Formación de qué? Etileno. Es el responsable de la formación de los procesos del etileno. Veámoslo aquí ya en las curvas de Carvajal. Veamos que el fósforo anda entre estos rangos muy, como te digo, muy constantes. Pero vean que ya prácticamente la demanda de fósforo a partir de septiembre es mucho mayor que lo que me está diciendo la curva de los análisis foliares de Carvajal. Vean el caso del magnesio. El magnesio prácticamente se habla de rangos que están dentro de eso y más bien ahí es cuando empieza a bajar la necesidad de este elemento. ¿Por qué? Porque se está consumiendo. Entonces no es de sostener, porque si yo subo el magnesio, simple y sencillamente voy a causar
bloqueos entre el potasio y entre el calcio. Vean el caso del azufre. El azufre hablamos de 0.10 a 0.20. Y vean los rangos que necesita un catimor 5175 de azufre. O sea, estamos hablando de rangos entre 0.40 a 0.55. Son las necesidades que necesita. Entonces, no consideramos tanto este elemento en la nutrición. Y vean lo importante que se ha vuelto. ¿Y por qué? Porque es responsable de todos estos procesos que antiguamente les había hablado. Ya para ir avanzando con el caso de elementos como el cobre, zinc, boro, en donde vemos aquí lo que son los resultados que tuvimos. Aquí vean que el R al cuadrado nos dio rangos bastante veraces, de 0.90 a 0.83. El más bajo fue prácticamente el zinc, que fue 0.73. Veamos ya lo que es envase Carvajal, cobre. Cobre estamos hablando desde 10 hasta 17. Si vemos que es el polinómico verde, que es el cobre, vemos que se nos sale mucho el rango. Pero más que nada se nos sale el rango no tanto por la necesidad del elemento, sino que en esta empresa se usa mucho el cobre como protectante. Y uno de los grandes problemas que tenemos con el cobre es que el cobre, al adherirse a la masa foliar, cuando estamos haciendo los análisis foliares, por más que los trate de lavar, no logra limpiarse completamente. Y por eso es que normalmente nosotros durante este ensayo, desde abril hasta agosto, se usa cobre en las aplicaciones. Ya después de agosto ya no se usa cobre en las aplicaciones y por eso es que fue variando la tendencia. Por eso es que para mí no es un factor tan marcado en esto. Pero veamos el caso del zinc, que es la polinómica naranja, en donde se ve que prácticamente el zinc está dentro del rango de lo que es el trabajo, lo que es los análisis foliares del tercer o cuarto par de hojas en el caso de Carvajal. Pero vean la necesidad de zinc en la época pre-antesis. Es muy necesario porque vean que empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? Porque simplemente se está alocando hacia los primordios florales todo este zinc. Y el caso del boro, que se habla de rangos entre 40 a 80 y estamos dentro de los rangos intermedios de esta demanda. Nótense que en el caso del polinómico del boro, la demanda es fuerte en el proceso de preantesis, es constante. ¿Por qué? Porque es el responsable de la alocación de los carbohidratos en la planta. Entonces es una demanda constante, pero no tan abrupta en ciertos momentos. Y ya prácticamente a los 190, 200 días, prácticamente ya la necesidad de boro ya es prácticamente casi imperceptible, o sea, ya se va para hacer reservas. Acuérdense que de esto estamos hablando de unos análisis foliares que se están haciendo en el tercer y cuarto par de hojas. ¿Qué ocurre eso? Son las reservas que quedan de los excedentes de las necesidades del elemento. O sea, que simple y sencillamente, cuando tengo bajos niveles, es porque el elemento se fue hacia los puntos de desarrollo. Brotes, formación de hojas, formación de internudos, formación de raíces, formación de pelos radicales, todo ese aspecto. Entonces, por eso es que quedan esos excedentes. Y aquí es donde juega el papel importante de los aminoproteinatos o metalosates. ¿Qué me pasaba? Que los niveles eran demasiado bajos en los tercer y cuarto par de hojas, porque simple y sencillamente la gran mayoría de estos elementos estaban entre los puntos de crecimiento o en plena translocación hacia los sectores o áreas de la planta que se necesitaban. Vean el caso del fierro y el manganeso, son totalmente antagónicos, o sea,
Cuando sube uno, baja el otro. Ahora, importancia. El caso del hierro. Es sumamente importante el hierro porque es parte de la estructura de la clorofila, junto con el manganeso. Entonces, vean que prácticamente entre la estación lluviosa, que estamos hablando mayo, la demanda de hierro es constante hasta lo que es prácticamente llenado y senescencia del cultivo. O sea, es un elemento que se necesita constantemente. Si bien es cierto, el hierro está altamente reservas en el suelo, lamentablemente la capacidad de absorción es sumamente limitada. Vean el caso del manganeso. El manganeso es más la demanda. Vean la importancia que tiene en la formación de glucólisos en la planta. Entonces, para el llenado de frutos, para el crecimiento, para reservas de energética y todo. Entonces, el manganeso prácticamente, en base a los análisis foliares de los rangos de Carvajal, prácticamente está muy por encima de esa necesidad. Bueno, señores, esto fue prácticamente las conclusiones que llegué en esa época. Estamos hablando, fue desde de la década de los 90 hasta principios de la década del 2000. Hoy en día, en base a esto, en el 2019 hice un trabajo ya con variedades de alto rendimiento, como es el caso del Obatá, que es un retrocruce, que es un Sachimor retrocruzado con Catuai. Y el Sachimor es el origen de un Villa Sachi con un híbrido Timor. Ya las etapas fenológicas más importantes en el cultivo del café, estamos hablando activación de antesis, que es entre los 45 a 50 días antes de floración. Estamos trabajando la escala BBSH mejorada, que es un sistema de codificación uniforme de la identificación fenológica de los estados de crecimiento de los cultivos monocotiledóneos y dicotiledóneos. Esto fue diseñado por varias instituciones en Alemania y es el rango que se está usando normalmente estandarizado para todos los cultivos, tanto cultivos anuales, cultivos perennes, todo. De hecho, Cenicafé hizo la escala BBSH mejorada, que la pueden conseguir ahí en Cenicafé, en donde está específicamente el cultivo del café. De ahí es donde yo me estoy basando estas escalas que estoy poniendo. Activación de antesis, que estamos hablando de 45 50 días días antes de la floración, que es el BBSH estado 51. Floración y cuaje, que es el BBSH estado 69, que es 15 de 10 a 15 días después de la floración. Primera diferenciación floral, entre los 90 a los 120 días después de floración, o estado BBSH punto 75. Esta primera diferenciación floral, señores, es de mucha importancia el aporte de microelementos como boro, como zinc, como molibdeno, como hierro, como manganeso en ese periodo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a dar todos el porcentaje de potencial de floración que vamos a tener en los entrenudos de la planta. Esa primera diferenciación floral, si tenemos un bajo nivel de boro, simple y sencillamente tenemos un potencial de un 100% de floración, podemos llegar hasta un 20% de floración apenas. O sea que se va a formar un 20% de las flores del 100% del potencial que íbamos a tener. Ahí es donde entran estos aportes foliares importantísimos, que si bien por día suelo los puede resolver, sí, la planta los puede resolver, pero tenemos una serie de limitantes en el suelo. Tenemos limitantes como bloqueo de las arcillas, como precipitaciones, como sequía, como plagas, enfermedades en el sistema radicular, que nos van a limitar mucho esa absorción. Llenado y senescencia, entre los 150 y 180 días después de floración, o sea, estado BBSH 81. Estos fueron los 4 estados que trabajé en base a ver lo que habíamos hecho de la actualización de la curva de variación estacional del cultivo
del café en la línea T51 y 35. ¿Sí? Einer pregunta, la primera activación de antesis, ¿verdad que es de 45 a 50 días? Dura más o menos, sí, 45 o 50 días. Puede ser mucho más atrás. 30 ahí. ¿Ah? ¿Verdad? No, es que, no, perdón. Es que esto, acuérdese, es antes de floración. El año calendario, el cultivo del café es la floración. O sea, si estoy acercándome a la floración, son menos días. ¿Entendés? Sí, gracias. Sí, por eso es que 45 es el día más lejano, a los 30 el día más próximo a esa floración. Ok, ¿por qué les hablaba de esto cuando hicimos estos análisis foliares y todas estas cosas? Hay una tabla que se llama la tabla de interacción de Chart, que es la interacción de todos estos elementos dentro de la planta. Esta tabla de interacción nos dice cómo están interrelacionados cada uno de los elementos. Les voy a poner un ejemplo, el caso del zinc, que es la parte de abajo. Vea que el zinc con el cadmio prácticamente hay una correlación más o menos casi de 80-20. Si hay más cadmio de ese, simple y sencillamente el zinc se ve bloqueado. Pero veámoslo con el calcio. El calcio hay una interacción sinergista del calcio con respecto al zinc, pero en una relación de 45 a 55, de 55 a 45. Si hay más calcio por encima de un 55 entre esa relación, simple y sencillamente hay limitaciones de aprovechamiento del zinc. Y así cada uno de estos elementos. ¿Y por qué dice esto? Porque simple y sencillamente lo que viene a continuación fue esa interacción o esa correlación porcentuales de cada uno de estos elementos para llegar a hacer digamos así, una formulación más específica para el cultivo del café, que en este caso era el OATA. Llegamos a los rangos nutricionales según la curva de variación estacional. Estos son los rangos que estamos sacando a nivel teórico. Los rangos mínimos y máximos. Los saqué en partes por millón por una simple razón, porque los microelementos son los elementos que más se expresan en partes por millón, mientras que nitrógeno, fósforo, potasio, calcio se manifiestan y magnesio se manifiestan en porcentajes. Como vemos, el rango del nitrógeno está entre 28 a 31, o sea, de 2.8% a 3.10%. Para esa época en activación de antesis. Fósforo entre 1.3, entre 13% a 18%. Entre 1.13 a 0.18. Potasio de un 2 a un 2.2%. Calcio de un 1.10 a 1.30. Magnesio de 0.25 a 0.30. Azufre de 0.14 a 0.16. Boro entre 60 y 80 partes por millón. Zinc entre 80 y 12. Cobre 9 y así cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ese fue el rango teórico que a mí me dio con respecto a los análisis del desarrollo de la plantación versus lo que fue la tabla, la interacción de cada uno de los elementos en la tabla de Chart. Y así lo hicimos para floración y cuajado, como se hizo en diferenciación floral y como se hizo en llenado y senescencia. Vean que cada uno va variando. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que nosotros cuando hacemos nutrición normalmente excedemos niveles tan altos y simple y sencillamente si yo hago un aporte excesivo de nitrógeno por encima de estos rangos, simple y sencillamente estoy bloqueando todos los otros elementos. Estoy bloqueando todos aquellos que intervienen o tienen una interacción con el nitrógeno. Ahora sí, veamos la curva de extracción nutricional del llenado de grano. En este caso lo estoy haciendo de Catuai, no lo he hecho sobre OATA, pero sí estaba viendo en Cenicafé de la última investigación. En el 2015 lograron hacer esto mismo
está sobre la variedad Castillo, que yo creo que mejor, como estamos hablando en la región bella de Colombia, vayámonos hacia Salacar esta información hacia lo que es ese llenado. La tendencia es muy parecida, la tendencia es bastante parecida, pero sí hay diferencias en cada una de las regiones. Hay regiones que se comportan casi paralelas a esta, pero en otras regiones sí se nota diferencias. Lamentablemente, este trabajo de Cenicafé se basaron en nitrógeno, fósforo, potasio y en microelementos. No valoraron lo que fueron los elementos secundarios. Y si hay algo de suma importancia en la variedad Castillo o en la variedad Colombia o en todas estas variedades de nuevos rendimientos, es que el calcio, el magnesio y el azufre son elementales, son básicos, son prácticamente el ABC. Veamos el caso del nitrógeno. Vean que el nitrógeno, que es la línea roja, se observa el 1 es 30 días después de la floración. Y ahí es donde empieza lo que es el proceso de llenado. Vean que es una ascendencia constante. O sea que el grano va demandando, la translocación hacia el grano del nitrógeno es constante. Pero vean la línea verde, que es la del potasio. La del potasio, observen que tiene un primer crecimiento, prácticamente un primer golpe, entre los 90 a 120 días. Y después viene desde los 150 días hasta los 200 días, es bastante abrupta esa ascendencia. En el caso del fósforo, calcio, magnesio, azufre, todos tienen la misma tendencia, siempre es ascendente, pero vean la línea café, que es el calcio. ¿Qué fue lo que estábamos viendo anteriormente? Donde bajaban el polinómico del calcio en los análisis. ¿Por qué se iba abajo? Porque simple y sencillamente desde los 150 días hasta los 180 días es muy abrupta la translocación de calcio hacia el llenado del fruto. El calcio es un elemento que hemos descubierto en el cultivo del café, y no fuimos nosotros, fueron ustedes los colombianos los que lo hicieron. Descubrieron que a mayor niveles de calcio dentro del fruto, la calidad de la taza mejoraba enormemente, tanto en acidez, en resabio, como en aromas. O sea, bautizaron ustedes, es el elemento calidad de taza. Entonces vean lo importantísimo que es ese calcio. Lamentablemente, este elemento en el suelo, que es el periodo de mayores lluvias, de llenado de fruto, prácticamente casi no está disponible. He ahí donde es de suma importancia los aportes de metalosato calcio en el llenado final del grano, para mejorar esa absorción de ese calcio hacia el fruto. Y aquí vemos lo que fueron los valores en esa época, en el 2000, que hice los primeros trabajos de valoraciones de quelatización. En esa época Catoy era el que dominaba en la empresa. Era la variedad premium de la zona. Entonces veamos que esto fue un trabajo que se hizo aplicando ácidos carboxílicos, que fue la Mixur, citosime, que es un ejemplo de aminoácidos, pero con ácidos lácticos, un metalosates, que son prácticamente el metalosate café, y Cosmoquel, que es un quelato de ETA. Metalosato café nació en esa época porque fue una interacción que hicimos de todos los análisis foliares que hicimos en la empresa y del país, y cuáles eran los elementos importantes que estábamos trabajando. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando prácticamente los estándares de multiminerales, los estándares que se veían en el mercado. ¿Qué pasa? Que estos estándares están diseñados para suelos templados, suelos en donde los niveles de pH son
ligeramente ácidos hacia alcalinos, pero nuestros suelos son ácidos, nuestros cultivos del café son ácidos. Y entonces empezamos a ver que elementos como manganeso se elevaban a niveles tan desproporcionantes que prácticamente tenían bloqueado absolutamente la absorción del hierro. Entonces habían ciertos niveles de clorosis, bajos niveles de clorofila en la planta y menos productividad de formación de almidones. Entonces ahí fue cuando empezamos a hacer y nació este metalosato café, que tiene hierro, magnesio, boro, zinc y molibdeno. Aquí fue donde, cuando entramos con este molibdeno, que fue el molibdeno en los suelos ácidos, prácticamente es imperceptible o inabsorbible en el suelo. Cuando logramos incorporar molibdeno dentro de esa fórmula, prácticamente aprovechamos la eficiencia del nitrógeno hasta en un 35%. O sea, logramos bajar de un 25 hasta un 35% los aportes edáficos de nitrógeno, manteniendo siempre los niveles y los rangos adecuados de nitrógeno en la planta. Vean lo importante, un simple microelemento, que estamos hablando 100 gramos por hectárea, lo que hace la economía en el aporte de nitrógeno. Vean que hay diferencia significativa, nada más el citosime, que fue el que dio menos promedio de nudos por planta, mientras que tanto los ácidos carboxílicos, los EDTA y los aminoácidos, los metalosates, no tuvieron diferencia significativa. Pero veamos ya el promedio de frutos por nudo. Aquí es donde sí hay una diferencia significativa. Lo importante de todo esto es lograr obtener mayor cantidad de frutos, que es el punto final de la producción de la planta de café. Y observemos que prácticamente los ácidos carboxílicos prácticamente casi están a una diferencia significativa con lo que es EDTA y citosime. Pero vean el caso de los metalosatos. Los metalosates dieron diferencias significativas sobre los otros 3 tratamientos. ¿Qué significa? Que hay si hacemos un análisis estadístico y un análisis, ahí vamos a ver diferencias en la producción. Y en la producción de fruta. Vean que en la producción de fruta, aún así, hay una leve diferencia significativa con los demás tratamientos, con excepción de citosime. Citosime más bien dio menos cantidad de fruta de cereza por hectárea. Pero ya cuando lo convertimos en quintales oro, que es el valor de venta, veamos que sí tenemos una diferencia significativa del uso de los metalosates en el cultivo del café. Esto fue el trabajo en aquella época sobre una variedad susceptible y de dominancia en aquella época. Pero ya para el 2019 hicimos este otro trabajo, que ya fue trabajando los parámetros de los rangos de necesidad de cada uno de esos elementos, en donde combinamos los metalosates en la dosis teórica, que ustedes vieron que la dosis teórica es... Ese pitico, no se preocupen, señores, es el pitico del que me está diciendo que ya tengo hambre. Pero vamos a seguir. Vemos que aquí el caso, puntos importantes acá. La dosis teórica en ese momento para OATA es de 1.72 litros por hectárea. Trabajé dosis y media, o sea, un 50%, 2.58 y 3.44. ¿Qué quería valorar acá? Lo que quería valorar es que si yo aportaba más aminoácidos, iba a haber diferencias o iban a haber mejorías o simplemente antagonismos. Un testigo absoluto, no llevó absolutamente ningún foliar, solamente tuvo la nutrición edáfica y EDTA. En base a la dosis teórica, era 4 kilogramos, usamos 6 y usamos 8 kilogramos de producto en EDTA, de la complejidad de esos elementos. Vean el punto importante acá de lo que es frutos entre 16 a 20 frutos por nudo.
que es la banda verde oscura. Observen que prácticamente en los EDTA lo máximo que fue de 4 kilos fue un 5.12 hasta 4.58. El testigo absoluto estuvo mejor que los EDTA, tuvo 5.68. Pero vean los metalosates, 17, 6.5. Vean que más bien aportes más altos de un metalosate no va a garantizarte que vas a tener mayor eficiencia. Y ya, rangos de frutos, de mayores de 20 frutos por nudo, veamos que la dosis teórica, 1.72 litros por hectárea, dio 6.39. Mientras que la dosis y media, 3.28, el testigo 3.48, 49, y prácticamente los EDTA tuvimos que llegar a 8 kilos por hectárea para poder tener un 0.42% de presencia de más de 20 frutos por nudo. Esto se refleja en kilogramos de cereza por planta. Vemos que la dosis teórica llegó a un promedio de plantas de 4.28 kilos de cereza, mientras que los EDTA, el más alto, que fue 8 kilos, dio 4.09, y el de 6 kilos a 4.09 y 8 kilos 4.04. Pero vean el testigo absoluto, 3.49. Así hay una diferencia bastante importante y lo refleja significativamente en base a la desviación estándar. Producción de kilogramos de cereza por hectárea. Aquí yo realicé 2 lecturas. Una, post floración, o sea, cuando se cerró el cuaje floral, y la segunda a los 180 días después de la floración, que es ya efecto de la purga, de pérdida de frutos, por efectos patológicos, mecánicos y de todo. Observen que la dosis de metalosates a 1.72 fue la que tuvo menos diferencias, junto con la de 1.5, dosis de 2.58, fue la que tuvo menos diferencias entre lo que fue los frutos cuajados a los 30 días después de floración y los frutos mantenidos hasta los 180 días después de floración. Mientras que el testigo absoluto da diferencias significativas tanto a los 30 como a los 120 días. O sea, que el uso de metalosates aumenta bastante lo que es la retención y sostenibilidad de los frutos. Pero veamos el porcentaje de purga. Vean que prácticamente los metalosates no llegaron ni siquiera a un 2% de presencia. Con excepción, y vean aquí el punto importante, no el hecho de aplicar más metalosates a la plantación va a mejorar. Más bien, vean que ya generó más bien un antagonismo de los elementos y prácticamente se está comportando casi más nocivo que un testigo absoluto. Pero vean el caso de los EDTA, vean el volumen, que el más bajo fue de 8 kilos por hectárea, que llegamos prácticamente a 14% de pérdida de frutos. Con respecto a la masa foliar, que es el otro punto, ¿y por qué? Porque se necesita un promedio por cada 2 frutos yo necesito una hoja. Entonces, a más masa foliar que yo logre retener, voy a sostener más frutos. Y lo está reflejando en el volumen de kilogramos de cereza por planta. Vean que acaso aquí, metalosates a 1.72, o sea, la dosis teórica, fue el que tuvo menos pérdida de masa foliar en la plantación, siendo significativo sobre todos los demás tratamientos. Y más bien, el SETA el de 4 kilogramos por hectárea fue el que dio más alto porcentaje de pérdida de masa foliar. Consecuentemente, vimos menos frutos. Kilogramos de cereza, número de frutos de cereza por kilogramo. Esto es un rango muy importante, porque es un rango que tenemos que
En el caso, digamos así, países como Guatemala, como México, que se basan en la recepción de la fruta por kilogramos, entonces en el caso de Costa Rica es volumen, es por litros, pero en el caso de los otros países es esa. Entonces, por eso quise poner este rango. Observe que más bien a dosis y media los metalosates dieron la menor cantidad de frutos necesarios para llegar al kilogramo. O sea, que fue un fruto más pesado. Pero sin embargo, la dosis teórica de metalosates dio niveles bastante importantes. ¿Sí? ¿Escucho a alguien por ahí, a lo lejos? ¿No? No, ok. Seguimos. Sí, no, tal vez alguien dejó su micrófono tal vez un poquito encendido. Pero no, bueno. Estamos bien, estamos bien. Vamos bien. Voy bien con el tiempo. Me suena la campanita si me paso del tiempo, ¿oyeron? Y si me da más aguardiente, seguimos hablando. Bueno. Ok, como conclusión, producción de quintales oro por hectárea. Ese es el punto que se culmina todo esto. Y observamos aquí que ve el caso de los metalosates. Los metalosates a 1.72, o sea, la dosis teórica que sacamos de aquellos rangos de valoraciones, hay diferencia significativa sobre todos los demás tratamientos. Y más bien, los ETA manifestaron, para poder llegar a, más o menos a regenerarlos, tenemos que tener volúmenes más altos de ETA sobre la necesidad para llegar a eso. Pero aún así, están muy por debajo de lo que son la importancia de los aminoácidos. Conclusiones que llegamos con eso en la empresa o en el consorcio Santa Uges es que si estábamos obteniendo una mayor productividad, una mayor estabilidad de la plantación y una mejor calidad del grano y de la tasa con aminoácidos, era mejor usar estos metalosates que estar usando otros agentes quelatantes como ETA, ligndosulfonatos, ácidos carboxílicos y todos los demás. Ok, como conclusión llegamos a los programas de nutrición foliar en café, a niveles tanto de vivero, en desarrollo, en producción, y algo también que encontramos que el aporte de aminoácidos, o sea, el aporte de metalosates, logramos llegar a estabilización de niveles de intoxicaciones de glifosato, que eso lo vamos a ver más adelante. Vámonos al programa de viveros. El incremento del vigor de la germinación y uniformidad de la germinación por medio de metalosatos. ¿Cómo lo vemos? Hay que realizar inmersiones de metalosato crop-up en una concentración de 1 cc por litro de agua. Esto se hace que se pone la semilla, en esa solución se hace una inmersión y eso debe durar durante toda la noche, desde tarde, o sea, estamos hablando alrededor de entre 14 a 20 horas, tiene que durar esa inmersión. Al día siguiente se procesa la extracción y que se drene ese exceso. Si es una semilla joven, o sea, una semilla que tiene menos de 90 días de haberse cosechado, prácticamente es una sola inmersión. Pero si tenemos semillas por encima de los 90 días, estamos hablando 120 o 150 días de haberse cosechado, la semilla de café es una semilla recalcitrante. O sea, ¿qué significa eso? Que pierde después de los 90 días muy aceleradamente el vigor y la germinación. Entonces, por cada mes que pase, hay que hacer un proceso de inmersión. O sea, si tiene 120 días, si tiene 120 días, o sea, tiene 4 meses, prácticamente hay que hacer 2 veces la inmersión, o sea, por 2 días. Si tiene 150 días, simplemente hay que hacer por 3 días esa inmersión. Y así, progresivamente, para lograr mantener ese vigor y esa velocidad de crecimiento, de germinación de la planta.
Y una de las cosas muy importantes, que con metalosato CROPAP logramos lo que es la uniformidad de la germinación. Llegamos hasta un 90-95% de uniformidad de esa germinación, mientras que si no le hacemos el tratamiento, logramos máximo un 60-75% de uniformidad de esa germinación. El programa de viveros ya lo que es en plántula, ya una vez que ya tuvimos el soldadito o la palomita y ya la fuimos a llevar al campo. Una vez las trasplantadas en la plántula de los 6 a los 8 meses de las camas de germinación, se sugiere llevar el siguiente programa de foleos, que es el programa que llevamos, junto al plan fitosanitario. O sea, la gran ventaja que tienen los metalosates es que se pueden combinar con todos los fungicidas, excepto alcalinos, ¿verdad? No se puede usar nada más con alcalinos, es lo único que no se puede usar. Pero con todos los demás fungicidas es muy amigable. Entonces usamos, el NPK es uno de los más sensibles. Sí sugiero usarlo solo, no usarlo combinado, porque tiene un rango de precipitación, pero el rango de precipitación depende del elemento. Puede ser a los 6 o a las 10 horas de haberse hecho la mezcla. Puros no se puede usar, o sea, se precipita inmediatamente, pero hemos hecho eso y he llegado hasta que ya a las 48 horas ya sí tenemos una precipitación de casi un 20% del elemento. Entonces por eso se sugiere solamente el NPK, usarlo solo. A la dosis de 2.5 cc por litro de agua. Ya aplicaciones desde la primera horqueta, o sea, la primera formación de bandolas hasta la segunda horqueta, ya no vamos a usar metalosato NPK, porque ya prácticamente las necesidades son más de microelementos, como son el boro, el zinc, el magnesio, el manganeso y el hierro. Entonces ya usamos metalosato CROPAP a 2 cc por litro de agua y metalosato boro a 1.25 cc por litro de agua. Aplicaciones. Normalmente cada 15 si quiere hacerlo intensivo, cada 22 días si quiere llevarlo normal. Pero esa fórmula se usa desde la primera horqueta hasta la segunda horqueta. Ya cuando se forma la tercera horqueta, porque aquí estamos hablando de cultivos, hay áreas que se trabaja al máximo de 6 meses, hay áreas que se trabaja al máximo de 9 meses. Para llegar a la quinta horqueta estamos hablando de 9 meses. Entonces aquí ya es necesario calcio, el calcio y el boro. ¿Por qué? Porque el calcio y el boro son los principales responsables de la división meristemática del sistema radicular, o sea, de la formación de pelos absorbentes. Entonces, aportes de calcio y boro son sumamente importantes en ese efecto, en lo que es formación de pelos absorbentes y más formación de masa radicular, que ahí en el vivero es lo más importante, no es tanto la estructura foliar, sino más la estructura radicular. Y el metalosates tropical, que es no sé en Colombia si lo tienen todavía como tropical o como café. Tropical. Como tropical. Sí, señores, está como tropical. Okay. Está como tropical. Preguntan ahí en el chat, Jainer, ¿sí? ¿Estos productos aplican a cafetales orgánicos? Hay la línea orgánica, no sé si en Colombia la tienen. En líquido no, los orgánicos son en polvo. No sé, Ricardo, si hay distribución en Colombia. De momento no está el registro para los metalosates polvo orgánicos. Ok. Pero se va a trabajar pues en un corto tiempo. Ajá. Digamos así, los metalosates perdieron épocas atrás, décadas atrás, estaban catalogados con orgánicos, pero yo creo, si ahí me pueden recordar, Ricardo, que se les quitó. Se les quitó porque, sí, exactamente, se les quitó ¿por qué? Porque estaban usando soya transgénica, algo así fue. No, es que tiene un preservante, al ser un medio líquido tiene un preservante que se llama licitina. Entonces, al tener el medio líquido, ya no tener el medio líquido,
no se necesita el preservante licitina, que en mucho tiempo se peleó para que fuera parte del orgánico, pero casi que un 98.5% del producto es orgánico. Lo que nos falta es ese preservante, que ya en el caso del polvo, al tener una mayor concentración y no tener el medio líquido, pues no tiene el preservante, y ese sí tiene todos los certificados orgánicos habidos y por haber. Ok, perfecto. Bueno, como es continuando, entonces metalosato tropical, que estamos hablando de zinc, magnesio, boro, molibdeno, y esto a 2 cc por litro de agua. Como les digo, todos estos van junto con el plan fitosanitario. O sea, no es necesario hacer una aplicación y después la otra, no. Si no, se pueden trabajar en conjunto. Solamente un caldo bordelés, esos sí no se pueden usar, porque sí tienen reacción. Para plantaciones en desarrollo, aquí tenemos 2 etapas, lo que es la etapa de siembra y la etapa del segundo año después de haberse sembrado. Usos, aplicaciones 15 días después de la siembra. Usamos un metalosato de NPK, 3 cc por litro de agua. A los 15 días después del primer foleo, se usa metalosato, se vuelve otra vez metalosato NPK a 3 cc. Ya a los 30 días después del segundo foleo, ya aquí incorporamos otros microelementos, y ya no tanto los NPK, sino que simplemente usamos el metalosato CropUp a 2.5 cc por litro de agua. A los 45 días después del tercer foleo, usamos ya un metalosate multimineral, reforzamos con metalosate calcio y metalosate boro. ¿Por qué? Porque necesitamos más formación de sistema radicular en la planta. A los 45 días después del cuarto foleo, se hace una aplicación de metalosate tropical y se mantiene el refuerzo con metalosate calcio. ¿Por qué usamos metalosate calcio? Porque simple y sencillamente es más factible que la planta pueda traslocar ese calcio que lograr atraparlo del sustrato, máxime si tenemos suelos extremadamente ácidos y pobres en este elemento, en la coloides del suelo. Ya para el segundo año de la siembra, a los 22 días de entrada a las lluvias o estabilización de la estación lluviosa, usamos metalosate multimineral 2.5 cc. 30 días después del primer foleo, metalosate tropical a 3 cc por litro de agua. A los 45 días después del segundo foleo, metalosato CropUp, que son 3 cc por litro de agua. Y por último, a los 45 días después del tercer foleo, metalosate tropical a 3 cc por litro de agua. Los metalosates, mientras cada 30 días o cada 45 días usted puede continuar haciendo las aplicaciones. Todo depende del gusto del finquero, pero que le mejora la situación y desarrollo y vigor a la planta, se lo mejora potencialmente. Y sobre todo, usando junto con el plan fitosanitario de la finca. Y por último, lo que es plantaciones de producción y el uso de metalosates. Aquí les hice más que nada este gráfico porque los aportes foliares son complementarios. No son ningún sustituto, señores. No se puede nutrir a una planta de café solamente con foliares. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque las demandas de elementos son constantes y muchísimo más los elementos primarios y secundarios. No se pueden sustituir a nivel foliar. A nivel, los microelementos son como complemento, como refuerzo en las etapas del llenado del fruto y de desarrollo de la planta. Y como vemos aquí en activación floral, es muy importante la presencia de polisacáridos, metalosato CropUp, metalosato calcio y metalosato boro. En amarre de fruto y recuperación foliar, el metalosato tropical hay que reforzarlo tanto con metalosato zinc y aquí lamentablemente no se ve, pero es metalosato boro. En la primera diferenciación floral se necesita aporte foliares de metalosato tropical, y ya en la etapa final de llenado de fruto es muy necesario la presencia de metalosato CropUp, metalosato calcio con boro, pero
si no se ha logrado hacer una fertilización adecuada de potasio, en esta etapa es muy importante, más para las líneas Castillo y las líneas Colombia, hacerle aportes de potasio, porque si no vamos a tener problemas patológicos como van a ser antragnosis, coletrotrichum, glomerela o cercóspora, y va a afectar mucho lo que es la calidad del fruto. Ya como complemento, el uso de metalosato para contrarrestar. Una de las cosas que tenemos, lamentablemente, uno de los errores que cometimos durante varias décadas en la empresa es que el uso del glifosato, que fue increíblemente bueno, pero también increíblemente fue un cáncer avanzando lentamente que nos fue consumiendo prácticamente las plantaciones. ¿Qué causa el metalosato? El metalosato nos causa y nos induce una deficiencia muy marcada de manganeso, porque hay una traslocación de formación del glifosato, digamos así, encapsulando al manganeso, y no se logra liberar. Entonces, ese efecto hormiga de disminución de manganeso en los procesos enzimáticos de ciclo de Krebs nos causa un serio problema en lo que son formación de azúcares y formación de aminoácidos. Inhibe los microorganismos del suelo, afecta la absorción del zinc, y el zinc es el único metal responsable de los 6 procesos de las 6 enzimas, que son oxidorreductasa, transferasa, hidrolasa, liasa, isomerasa, ligasa, que junto con el manganeso son los responsables de todos los metabolismos de la glucólisis y respiración mitocondrial de la planta. Entonces, ¿qué significa? Que estamos mermando la capacidad fotosintética de la planta, mermando la capacidad de formación de almidones y crecimiento en la planta. Entre los síntomas que vemos con la subintoxicación de glifosato son crecimientos de entrenudos muy cortos, que se nos confunden mucho con deficiencias de boro, formación de bandolas secundarias en el tercio medio, con ángulos inferiores a 25 grados, o sea, que prácticamente casi son lineales con la bandola principal, deficiencias de zinc y de manganeso, y múltiples floraciones en la estación lluviosa. Consecuencia de esto, empezamos a valorar, qué eran los elementos que se necesitaba para controlar esto. Lógico, manganeso, zinc eran elementos importantes, pero encontramos que la combinación de manganeso, zinc en metalosates, o sea, con aminoácidos, logramos bajar mucho esa severidad, prácticamente casi hasta anularla. En dosis, estamos hablando de 1.5 hasta 2.10 litros por hectárea, según la severidad. En el caso, me estaba diciendo Ricardo que Colombia no tiene metalosato de meseta, pero es simple y sencillamente se usa la misma proporción, o sea, podemos usar metalosato manganeso y metalosato zinc. ¿En qué? En dosis, si es 1.5 litros por hectárea, 0.75 litros de manganeso y 0.75 litros de zinc, de metalosato zinc, o litro y litro. Cualquiera de los dos, depende mucho de la severidad, pero es increíble el efecto que hace de desintoxicación a la planta. Ojo, no lo logra eliminar completamente, es como un cáncer, es constante, más bien es como el colesterol y la hipertensión, no se quita, hay que estarlo usando todo el tiempo. Y ¿por qué? Porque el metabolito AMPA, que es parte de la estructura del glifosato, genera ese problema en la estructura de la planta y no se quita. Sino, la única forma de quitarlo es haciendo nueva plantación. Bueno, señores, yo creo que no sé si les quedó claro esto. Como le digo yo, virtudes y defectos que tienen los metalosates, no todo es perfecto, pero también pero las cualidades y la capacidad que tienen los metalosates en la nutrición
en el cultivo del café es inmejorable. Bueno, queda abierto el micrófono para preguntas. Damas, caballeros, bienvenidos a sus preguntas. Conste que cada pregunta significa una botella de aguardiente antioqueño. Sí, Clemencia, si quieres pregunta, sin problema. Ok, Sí, claro. correcto. Bueno, que salva, porque ya no tengo antioqueño ya. Varias inquietudes, Ajá. unas muy generales y otras más específicas. Sí, Las más generales es que definitivamente los análisis foliares no guardan los requerimientos para los cultivos en las diferentes fases tecnológicas. exacto. No hay trabajo solo, hay Exacto. muy poquito. De Muy eso poco. sí, uno se va por algunas cosas generales, pero faltan estudios Exacto. para realizar trabajos de análisis foliares con las fases tecnológicas. Exacto. Segundo, también estoy de acuerdo, en Cenicafé, yo trabajé 31 años en Cenicafé, pero en la parte de fitopatología, que no se hicieron trabajos en calcio, magnesio y azufre. Importantísimo la parte de calcio, sobre todo en Colombia, porque el calcio en Colombia tiene un gran problema que está fijado en casi en un 95%. Más del 95% está fijado la parte de calcio. Entonces es importante trabajar ese elemento en las plantas en las diferentes fases tecnológicas. Lo otro es que esos trabajos son hechos en Costa Rica y acuérdense que Costa Rica tienen una diferenciación con Colombia en la fase tecnológica, ya que en Colombia las fases tecnológicas en café son superpuestas o consecutivas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos crecimiento vegetativo, floración y fructificación al mismo tiempo. Entonces, en el momento que van a realizar trabajos en Colombia, muy importante que tengan en cuenta esos periodos de aplicación por las fases superpuestas o consecutivas que hay en café. Ahí lo Y importante... tercero, me gustaría saber si ustedes llevaron estos trabajos hasta calidad, hasta tasa, porque es que una de las partes importantes cuando se hace una aplicación foliar es mejorar la tasa. Y sí se ha visto, yo hice un trabajo en Cenicafé en foliares, no está publicado, no lo dejaron publicar, pero sí observamos que con algunos elementos que se aplicaban, se aumentaron la parte de azúcares y carbohidratos, lo que aumentaba la calidad de la tasa. Entonces, eso sí es muy importante que ustedes lleven trabajos hasta tasa, porque ustedes saben que la mayor cantidad de café que hay en Colombia, o la parte de asesores es Cenicafé. Cenicafé no está de acuerdo en la parte de aplicación de foliares, nunca ha estado de acuerdo. Entonces, ustedes deben diferenciarse, teniéndoles, darle un valor agregado a su producto si lo quieren entrar al país y que funcione muy bien, deben llevarlo a la parte de tasa para que puedan demostrar la eficiencia del producto y pueda entrar con una ventaja comparativa con respecto a nosotros. Muchas gracias. Con respecto a la tasa, este trabajo lleva tasa. Lo que pasa es que todavía no la han catado, no me han mandado la información. Pero yo todos los trabajos, lo primero que hago en cualquier trabajo de investigación es el valor más importante de la tasa. No me interesa tanto rendimiento. Con estos trabajos que le ha dado, ¿qué elementos sobresalen en la parte de la tasa? Ok, en la tasa los elementos más claves son calcio, es el más importante de todos. No, dígame, no estoy hablando de elementos, hábleme de lo que es calidad de tasa. Calidad de tasa. Incremento en la acidez, incremento en el resabio, incremento en el aroma, que esos son los tres atributos más importantes que nosotros sacamos. No sé, Mariano, vos que sos más catador que yo. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bájale el volumen. Ahí, bájale. Todo. ¿Me escuchan? Sí, quizá como testimonio, bueno, yo soy el productor, testimonio como productor. Nosotros no vemos quizás el producto, vamos a ver, aquí la intención de un programa nutricional bien dirigido y bien integral, no solo hablando de metalosatos, sino que hablando de algo muy integral, control de plagas, el programa sanitario y el manejo en sí. Lo importante es darle las condiciones idóneas a la planta para que él exprese eso tiene un nombre, su potencial sensorial. Entonces, la pregunta que está haciendo la señora, doña Clemenvia,
básicamente depende mucho de la variedad que estamos tratando, ¿verdad? Nosotros, nuestro parque de café es prácticamente Caturra, Catuay, principalmente Catuay. Entonces, lo que estamos pretendiendo es que exprese su máximo potencial sensorial. Eso depende mucho de la zona en que estemos, porque en la zona en que estamos, que es el Valle Central de Costa Rica, el Catuay y el Caturra tienen ciertas particularidades, y así como lo dijo Jainer, es así es. A nosotros nos pagan porque la característica sensorial valiosa de esta zona es la acidez. Entonces, lo que nosotros planteamos es que la planta esté con su plenitud en todo sentido para que ella exprese su potencial. Ahora, si tuviéramos geishas, bueno, nos vamos a la parte frutal, a la parte aromática, ¿verdad? Que va más, es como más, bueno, ustedes conocen el geisha, ¿verdad? Y así con los diferentes tipos de variedades. Entonces, con el metalosato nos hemos dado cuenta que no solamente llenamos huecos, sino que mantenemos un balance en la planta y ella puede expresar su potencial sensorial como café. Costa Rica es de los 70s y mucho guiado con el trabajo del CENICAFé, pues que Costa Rica todo desarrollo e investigación, y Santa Oviges va atrás o a veces adelante, toda investigación tiene que ser llevada a tasa. Si no, no tiene sentido tener una variedad core si no tiene tasa. Entonces, así lo vemos, y tampoco damos recetas, porque sí entendemos que en el café existe, igual que los vinos, el terroir. Entonces, cada zona tiene su particularidad, cada zona tiene sus microclimas, toda zona tiene su suelo, cada zona tiene su mano, su particularidad, entonces eso hay que respetarlo y eso hay que más bien potenciarlo. Entonces, en el caso de nosotros que tenemos el Catuay, pues así es como se comporta. Ahora sí, a ver. Okay. Ahora sí, levante. Ahora, levanta. No sé si alguna otra pregunta o del equipo de Costa Rica, alguna otra intervención, es de aprovechar pues el tiempo de Jainer. Con todo gusto, a sus órdenes. Dejemos un par de minutos ahí para que si tienen más preguntas. Necesito más aguardiente antioqueño, solo uno de Ganay. No, entonces háblenos de costos. Ah, ok. Era en serio, lo de los costos. No, en Oh, serio. no, yo sé, costos, ahí te lo tiro, Ricardo. Bueno, para el tema de costos, creo que ese también debería de ser pues una buena cátedra que hay que preparar. Entonces mejor vamos a pasar tal vez al testimonio. Creo que nos gustaría también aprovechar un poquito el tiempo y que tal vez nos pueda contar un poquito cómo ha sido la experiencia de Mariano y cuáles son los proyectos que han tenido, porque desde cuánto tiempo han venido ocupando el producto. Tal vez Mariano nos puede contar un poquito acerca de su experiencia. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien, vamos a ver aquí, ahora sí. ¿Me escuchan? Ay, pucha, espera, es que a mí tengo aquí, se me devuelve un momentico. Sí, exactamente, ya voy. Ya, listo, excelente. Bueno, yo creo que, así como lo explicó don Sergio al principio, Jainer prácticamente abocó toda su vida profesional en la empresa, ¿verdad? Entonces, prácticamente toda la investigación y desarrollo de algunos de los productos claves que forman parte hoy de nuestro día a día es el metalosato, ¿verdad? Y la charla de hoy prácticamente estamos hablando de investigaciones que tenemos desde el 2000, ¿verdad? Yo en el 2000 estaba saliendo de los 90. Desde los 90. Sí, y de los 90, cuando, imagínense todo el desarrollo, toda la historia, todos los antecedentes que tiene, pues entonces nosotros lo que hemos tratado es que todas las decisiones que se tomen en la finca sean
basados en datos objetivos, en investigación, no sean por lo que me contaron en el mostrador o por lo que me contó un amigo que es, ¿verdad? Sino que la propia investigación del grupo familiar pues se ha creado acá mismo y hemos apoyado pues a muchas agencias también de investigación, ya sean privadas o universidades. Entonces, como testimonio, pues más bien debo decir poco, ¿verdad? Porque si estuvieron en la charla ahorita, prácticamente en una hora se condensa mucho de la investigación que hemos hecho y la maduración. Y vea que llevamos más de 20 años en esto y seguimos con esa necesidad, esa vocación científica de seguir investigando, de seguir viendo qué podemos ir mejorando del metalosato en sí. Entonces yo creo que, bueno, que como testimonio, pues yo creo que la presentación de Jainer es el reflejo de lo que hemos hecho. Seguimos trabajando, que las decisiones se tomen por datos objetivos, o sea, menos intuición, más precisión. La precisión está en tomar decisiones con datos y no con intuición, que la intuición es como el normal del cafetalero, ¿verdad? ¿Verdad? El tema de la intuición y el cafetalero tradicional, pues, es basado mucho en intuición, y los cambios climáticos y el cambios en mercado en los últimos años han hecho que eso vaya perdiendo peso. Pero sí, don Ricardo, básicamente como testimonio pongo todo el trabajo que ha hecho Jainer durante todos estos años, ¿verdad? Y el éxito de la familia. Creo que tal vez algunas preguntas, sí, vamos a ver en el chat. Bueno, esto de los orgánicos. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerles todos el tiempo, la intervención, dándole las gracias primero a nuestros invitados de Colombia, a todos los futuros aliados que estamos en bien desarrollar, conocer. Darles la bienvenida a la gran familia Metalosatec. Seguramente hay temas un poco más puntuales como esto de los costos. Los estamos canalizando directamente a través de nuestro aliado local, la Serna y compañía, de los cuales está Carlos y todo su equipo, que con todo gusto podemos discutir, que podemos conversar muy detenidamente. Va a ser un placer. Agradecerle también a los clientes, a los aliados, a los amigos productores de Costa Rica que nos acompañan esta tarde. Darle las gracias a Casagri, a toda la familia Casagri, a todo el equipo de ventas y pues de parte de nosotros Bioagro, siempre empeñados a tratar de llevar esta tecnología lo más adelante posible, con la confianza que corresponde desde el fabricante Balchem Albion, que nos respalda a nivel del producto. Bueno, agradecerles todo su tiempo. Vamos a publicar esta presentación en YouTube y también pues a través del canal que tiene la familia Vargas, a través de Mariano. Vamos a compartir la información y vamos a seguir en contacto, agradeciéndoles a todos y que pasen todos una feliz tarde. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, señores. Que dicha que estuvieron. Gracias.